Entonces, pues, si alguien la desea, yo creo que hablando con ella la podría obtener, principalmente algunas personas que no pueden estar acá, que de pronto ustedes conocen, que dado por motivos de no tener conectividad, pues no nos pueden acompañar, ¿sí? Listo, ahorita tomo lista para confirmar quienes nos acompañan, pero entonces vamos al grano, ¿sí? Hoy quiero hablarles de geometría. Entonces, como para hacer una breve recapitulación de lo que se dijo, aquella primera vez que nos vimos en el colegio, lo que hicimos fue resolver ejercicios. Lo que hicimos fue ir mirando bueno, esa serie de ejercicios que les pusieron, que ustedes tuvieron que hacer. Lo hicimos muy por encima, pero si ustedes se fijaron muy bien, el ICFES les va a evaluar 5 temáticas claves. Álgebra, cálculo, estadística, probabilidad y geometría. Yo quiero empezar por geometría, dado que es un tema muy amplio, muy vasto, mucha información al respecto. Entonces quiero empezar por ahí para acabarlo lo mejor que se pueda y lo más rápido que se pueda, y entonces dedicarle el tiempo restante a las otras sesiones. De geometría, yo voy a empezar aquí a compartir mi pantalla. Cualquier cosa, si de pronto no ven o algo, por favor, me comentan. Bueno, entonces, como les decía, la temática de hoy es geometría, ¿sí? Bueno, aquí vamos a hablar básicamente de los símbolos que hay. Ustedes bien saben que la matemáticas es un lenguaje también, y como todo lenguaje, hay una serie de símbolos que lo caracterizan y que debemos conocer si queremos entender esta materia, si queremos entender cada uno de sus componentes, y así, en este caso que nos reúne, hacer los ejercicios que vengan al caso. Vamos a hablar entonces de unos conceptos fundamentales y sobre todo nos vamos a dedicar con los triángulos, que es la base de toda la geometría plana, que es la que ustedes observan básicamente en su colegio. Y lo que resta, figuras planas en general, trigonometría, geometría analítica, no creo que la alcancemos a revisar hoy, ¿sí? Pero entonces voy a intentar de ser lo más rápido posible para abarcar la mayor cantidad de tema teórico. Conozco pues que es un poco pesado más a esta hora, y sobre todo dedicarnos a los ejercicios. ¿Listo? Ok. Listo. Bueno, la geometría, como les comentaba, el uso de símbolos es clave, ¿sí? Entonces aquí las letras y la forma en que ellas están escritas van a representar siempre algo en particular. Y entonces en el texto de algún ejercicio nos van a hablar con ese lenguaje técnico. Debemos interpretar los símbolos, debemos interpretar las series de uniones de letras y la manera en que se plasman para poder entender qué es lo que nos piden. Lo primero de todo son las letras mayúsculas, y estas son las más básicas porque representan el primer ente geométrico fundamental, que es el punto. De ahí en adelante, el punto conforma todas las demás figuras. Entonces, una letra mayúscula me va a representar ese puntico. Las letras minúsculas, en cambio, ya me van a representar rectas principalmente, y en algunos casos voy a hablar de circunferencias. En la mayoría de ocasiones, estas letras minúsculas suelen ponerse también en cursiva. Entonces, esto nos permite, en algún texto, ver esta serie de características para intentar interpretarlo mejor. Cuando ya dos letras mayúsculas se juntan, ya empezamos a hablar de segmentos, ¿sí? Y aquí, al tocar la palabra segmentos, es fundamental ya ingresar a la temática de líneas, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de puntos, y la unión de dos o más puntos de una manera lineal forma precisamente eso, lo que llamamos línea, lo que llamamos recta. Pero en el lenguaje hay una serie de palabras muy diferentes para representar eso.
Si hablamos de línea o recta como tal, que es esta que observan aquí en la parte de abajo, entonces encontramos dos puntos, que aquí en la figura los llama E por un lado y F por el otro, pero si ustedes notan, la línea se sigue extendiendo con una cabecita de flecha en cada uno de los lados, ¿sí? ¿Esto qué me dice? La línea es una sucesión infinita de puntos. Entonces estas flechitas de aquí me dicen que detrás de E hay una infinidad de puntos y por el otro lado esta flechita de acá me dice que después de F hay una infinidad de puntos. Entonces las líneas o las rectas son figuras infinitas, ¿sí? ¿Cómo se representan? Entonces, como les decía, usamos una letra minúscula, en este caso E, que suele ser cursiva, pero también ustedes la van a encontrar de alguna de estas dos maneras. El primer punto F, el primer punto E, el segundo F, y arriba entonces una flecha con las dos cabezas, que me simboliza precisamente eso, se extiende desde el infinito hasta el infinito. Y también puede ser al revés, poner primero la F y luego la E, ¿sí? Ahora, esa ya no hablamos de línea, sino que ahora hablamos de rayo, cuando esa infinidad de puntos solo se extiende en un lado, en este caso en la derecha. Entonces, después de D hay infinitos puntos, pero ese rayo inicia desde el punto C. Por eso, también se conoce como semi-recta, parte de un punto definido que conocemos, pero se extiende hasta el infinito. Ya se representa de forma visual con las letras de los dos puntos que queremos analizar, en este caso C y D, y arribita entonces solo va a tener una cabeza de flecha hacia la dirección donde sea infinita, en este caso hacia la derecha. Si hubiese sido al contrario, si el punto de inicio hubiese sido el D, pero el rayo o la semirrecta se extendiera hacia la izquierda después de C, entonces aquí la cabecita iba a ponerse al contrario, ¿sí? Apuntando hacia la izquierda. Por último, que era lo que les comentaba cuando se unen dos letras mayúsculas, la palabra segmento me simboliza precisamente eso, la unión de dos puntos, en este caso A y B, ¿sí? Esto es lo que se usa en la geometría práctica. Todos los ejercicios que ustedes vayan a hacer, o bueno, la gran mayoría de ellos, siempre ustedes van a trabajar es con segmentos de recta, pedacitos de recta que tienen inicio y que tienen final. Por eso mismo tienen una medida. Yo puedo medir lo que tiene principio y lo que tiene fin. En la geometría que vamos a mirar, entonces vamos a trabajar casi siempre con segmentos. ¿Y cómo se simbolizan? Pues es lo mismo, los dos puntos a los que hacemos referencia, A, B, O, escribiéndolo al revés, B, A, y arriba entonces solo se pone un tramito de línea, sin cabezas, porque no se extiende hacia ningún lado, ¿sí? Bueno, esto es lo básico. Estos son los conceptos que deben tener siempre ahí. Y ahorita que empecemos a ver los ejercicios más sencillos, se van a dar cuenta de la cantidad de ocasiones en las que se usa. Siempre están presentes. Bueno, las rectas, creo que ya les comenté, son la base de las figuras planas. Todas las figuras planas, por eso se llaman planas, se forman a partir de líneas rectas. O en el caso, como les comentaba, de segmentos de recta. Estas rectas tienen una clasificación dependiendo de la manera en que estén ubicadas una respecto a la otra. Podemos encontrar, como se observa en esta parte, rectas paralelas, ¿sí? ¿Qué las caracteriza? Que nunca se cortan. Entonces aquí estamos hablando de líneas o de rectas porque vienen desde el infinito hasta el infinito. Y si yo los extiendo precisamente en todo el espacio, estas dos rectas jamás van a cruzarse. Esa es la característica de las rectas paralelas. Tenemos otro caso especial que son las rectas perpendiculares, ¿sí? Entonces estas se cruzan, como se observa aquí, hay un puntico en el que las dos se están uniendo, pero lo hacen con una característica especial, es que al cruzarse forman un ángulo de 90.
En este caso dice 4 ángulos, porque como observamos, como son rectas, son líneas que van desde el infinito hasta el infinito, tenemos que considerar toda su extensión. Y tenemos así, aquí un ángulo de 90, aquí otro ángulo de 90, igualmente acá e igualmente acá. 4 ángulos de 90. Eso ustedes donde lo ven, lo usamos siempre en geometría y en matemáticas en general, es el famoso plano cartesiano. Entonces son dos líneas rectas que vienen desde el infinito y van hasta el infinito que se cruzan formando esos ángulos de 90. El otro caso son las rectas secantes. Son rectas que se siguen cortando, tienen un punto en común, como se lee aquí, pero no forman 90 grados, sino que forman otro ángulo, ¿sí? Listo. Eso ya digámoslo desde el punto de vista de conocer esos conceptos sobre las rectas. ¿Cómo se simbolizan? Eso también es sumamente importante, que es lo que vamos a observar haciendo ejercicios. En el caso de las rectas paralelas, la vamos a obtener así. Entonces recuerden, esta flechita de arriba, como tiene dos cabezas de flecha, me dice que es una línea o una recta, ¿sí? La recta AB, pues imaginémonos que aquí hay un puntico A, aquí hay un puntico B, es paralela, se simboliza con esas dos líneas. Pueden ser así verticales, como en este caso, o también se pueden encontrar diagonales, pues en diagonal. Lo importante es que se nota el espacio que hay entre esas dos líneas. Entonces la línea AB es paralela a la línea CD. Imaginémonos que en esta de abajo también hay un puntico C por aquí y hay un puntico D por aquí, ¿sí? En el caso de las rectas perpendiculares se simbolizan con esta figurita que ven acá, ¿sí? Igualmente se lee la recta AB es perpendicular a la recta CD. En el caso de las secantes no hay una simbología tan clara como acá. Sin embargo, sí hay una característica con las rectas secantes, y es que con ellas encontramos el concepto de ángulo, ¿sí? ¿Qué es ángulo? Es simplemente la región que hay entre esas dos rectas secantes. Entonces, si notamos ahí en la figurita de ejemplo, este punto lo estamos llamando vértice, ¿sí? Que ahí entra a jugar otro concepto fundamental. Un vértice es un punto de unión de rectas, ¿sí? Pero precisamente es ese punto de unión. Por lo general, un vértice suele ponerse así, sin que las rectas se extiendan. También hay que tener en cuenta que, bueno, uno le puede poner las letras que desee a los puntos sobre las rectas, ¿sí? Pero el vértice por lo general se encuentra con la letra O. Ok, entonces aquí, si ustedes notan, la región naranja es precisamente lo que hay de espacio entre el lado OB o el segmento OB y el lado OA o el segmento que va desde O hasta A. Ok. O una cuestión fundamental también cuando hablamos de los ángulos es cómo llamarlos, cómo los encontramos en algún texto. Suele siempre aparecer este simbolito de acá, ¿sí? Es claro, ustedes ya lo ven y saben que están hablando de ángulo. Los ángulos suelen representarse a veces con letras griegas, en este caso el alfa, ¿sí? O beta, o gamma, o teta, que ustedes yo creo que ya las conocen, suelen representarse también con la letra del punto, o mejor, con la letra que representa el vértice. En este caso aparece B, pero en nuestro ejemplo específico debería aparecer O. Entonces aquí sería el ángulo O, ¿sí? La manera en la que por lo general lo van a encontrar en los ejercicios del ICFES es así como aparece acá. 3 letras juntas. En este caso A, O, B. ¿Por qué? Es como decir, yo inicio en A, que estoy por aquí, luego me muevo hasta B, que está por acá, y luego luego me muevo hasta O, perdón, y continúo hasta B. Entonces, los 3 punticos implicados en formar el ángulo.
Entonces así suele representarse. Se puede poner de esa manera, como lo acabamos de explicar, o al revés. Entonces yo puedo decir, no, yo voy a partir del punto B, me muevo luego hasta el vértice O y subo hasta A. Es decir, se podría copiar esto al revés, B, O, A. Siempre deben tener claro que donde está el ángulo es el punto o la letra del centro, ¿sí? Ahí, aquí es donde está el ángulo. Siempre en la del centro es donde se debe ubicar nuestro ángulo. Otro concepto importante que deben tener en el mundo o cuando hablamos de ángulos es una lineecita que lo suele cortar, que tiene un nombre específico. Se llama bisectriz. Esta línea es una línea especial porque divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo. Si este ángulo valía 60, al pasarle la bisectriz, voy a tener de la bisectriz hacia el segmento OA 30 grados y de la bisectriz hacia el segmento OB 30 grados. Entonces lo va a dividir en dos. Los ángulos entonces van a estar siempre presentes en las figuras porque al unirse rectas se van a formar ángulos y dependiendo de las rectas y cómo yo las una, voy a formar de ahí en adelante las demás figuras, triángulos, cuadriláteros, polígonos en general de 5, 6, 7 lados, en fin, siempre los ángulos van a estar presentes. Aquí esta figura que les traigo, y quizá verla así de primerazo es un poco confuso, pero notemos qué nos está diciendo para ver unas características geométricas de los ángulos. Tenemos aquí tres líneas, ¿sí? La línea R, la línea S. Si ustedes notan muy bien, estas dos líneas R y S son paralelas, ¿sí? Y están siendo cruzadas, están siendo cortadas. A veces también van a escuchar esta palabra como bisecadas. Una también que suele escucharse, pero está mal, interceptadas, ¿sí? Por la línea T. Entonces la línea T se cruza con la línea R en este punto de acá y también se cruza con la línea S en este punto de acá. Aunque parezca muy sencilla esto que está pasando con estas tres líneas, es un aspecto fundamental de muchos ejercicios a los que ustedes se van a encontrar. Es observar dónde están en esa unión de líneas especiales los mismos ángulos. Pues si ustedes notan bien, aquí en este se forma entre la línea R y la línea T, que decidí llamar beta y simbolizar con esta cosita roja. Este ángulo de acá es exactamente el mismo de este de acá, beta, ¿sí? Es decir, es como si yo lo estuviese reflejando. Entonces, en ese caso, son iguales. Es lo mismo que ocurre con el ángulo que decidí llamar acá alfa, que es el azulito de acá. Entonces yo lo reflejo respecto a este puntico y lo obtengo en la misma medida aquí. También voy a tener alfa. Eso en el caso de mirar el punto de unión entre T y R. Pero si ahora vemos T y S, esta región de acá también es el ángulo beta. ¿Por qué? Porque las líneas R y S son paralelas. Es decir, es como si yo, supongamos que tenemos la línea R y yo la voy trasladando, la agarro y la voy moviendo hacia abajo, la voy moviendo hacia abajo, hasta llegar aquí, donde aparece la línea S. Lógicamente, voy a tener el ángulo beta de corte de esta región llamada beta aquí, igualmente reflejada aquí. Esos ángulos, ya sea vistos de esta manera o ya sea vistos de esta manera de acá, se llaman opuestos. Y así lo van a encontrar a veces en un texto. Los ángulos A, O, B y los ángulos C, D, E son opuestos. Y a veces no les ponen figura. Entonces ustedes ya deben ubicarse en la cabeza de qué manera visualmente le estarían hablando.
Entonces lo mismo, el ángulo alfa de aquí y el ángulo alfa de aquí son ángulos opuestos. Ahora, los ángulos que están uno junto al otro, ejemplo, el ángulo alfa que yo tengo acá y el ángulo beta que yo tengo por acá, se llaman adyacentes. Y esta palabra adyacente precisamente significa junto a. Así que como el ángulo beta está junto al ángulo alfa, esos dos ángulos son adyacentes. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Parece muy simple, parece muy bobo, pero es fundamental en la resolución de ejercicios. Otras características que hay que tener muy en cuenta, creo que sí alcanzan a ver acá. Entonces, ángulos suplementarios es una palabra que suele aparecer muy seguido. Esos me hace referencia a dos ángulos, en este caso la figura los llama A, esta región comprendida entre estas dos líneas, y B, esta región comprendida entre estas dos líneas. Son ángulos suplementarios si al sumarse forman un ángulo igual a 180. Entonces, si ustedes notan, yo lo puedo observar. Voy desde un puntico de por aquí, me voy moviendo y llego hasta un puntico de por acá. Recorrí la mitad de un círculo, ¿sí? Y la mitad de un círculo son 180 grados. Entonces tengan en cuenta, ángulos suplementarios, ángulos que al sumarse dan como resultado un ángulo de 180 grados. Otra palabrita fundamental, hablando de ángulos, son los complementarios. En este caso, si ustedes observan muy bien la figura de por acá, estos al sumarse ya no forman 180, sino 90 grados. Entonces, dos ángulos son complementarios si al sumarse, en este caso A más B, me da como resultado 90 grados. Listo. Aparte, hay algo que hay que tener muy en cuenta, es la clasificación de los ángulos. Entonces, también hay unas palabritas para más o menos ver desde en qué regiones de valores de ángulos me muevo, qué palabra representa eso. Tenemos aquí estos cuatro conceptos. Tenemos un ángulo agudo, que como observan muy bien acá y pueden interpretar, es un ángulo que es menor a 90 grados. Ángulo agudo, ángulo menor a 90 grados. Tenemos un ángulo recto, que yo creo que es el que más conocen. Es un ángulo igual a 90 grados. El ángulo obtuso, que es allí sí ya es una palabrita más rara, es un ángulo mayor que 90, como ustedes pueden observar acá. Un ángulo más grande que 90, pero a su vez es menor que 180. Entonces es un ángulo comprendido entre estos dos extremos, 90 grados, 180 grados. Y el ángulo llano es el que suma 180. Entonces, como por armar relaciones en la cabeza, cuando los ángulos son suplementarios, me están dando como resultado un ángulo llano, un ángulo igual a 180 grados. Antes de seguir, no se los puse por acá, esa palabrita clave, pero es un concepto que deben tener siempre presente. Es congruente. Ahorita que hagamos un ejercicio se lo escribo y les pongo la definición. Esa palabra congruente significa que algo tiene la misma medida, ¿sí? No lo vayan a confundir con igualdad. Algo es igual a otra cosa, o mejor dicho, en geometría no existe nada igual, porque para que algo sea igual tendría que ser la misma cosa. Es decir, aunque dos objetos sean exactamente iguales en todo sentido, en forma, en color, en tamaño, en fin, son dos objetos, dos objetos diferentes. Tienen las características iguales, idénticas, pero los objetos no son iguales simplemente por ser dos objetos en el espacio. En geometría, entonces, siempre vamos a usar la palabra congruente, que lo que me dice es que dos aspectos, dos objetos, ejemplo por aquí en esto que estamos hablando, dos ángulos, son congruentes si tienen la misma medida. Entonces retomemos aquí esta figurita
que les hablaba de opuestos y adyacentes. Si yo observo estos dos ángulos, beta y beta, son ángulos congruentes porque tienen la misma medida, beta grados. Pero no son ángulos iguales, porque uno me está representando esta región, están representando esta región de acá, mientras que el otro, aunque tiene el mismo valor, me está representando otra región en el espacio, esta de acá abajo. Por eso no podemos hablar de igualdad, sino de congruencia. Tienen el mismo valor, la misma medida, la misma magnitud. Ok, ¿hasta aquí ha quedado claro? ¿O hay alguna pregunta al respecto? ¿Todo bien? ¿Todos me han entendido? Sí, sí, señor. Ok, ok. Listo. Creo que ahora sí entramos a la parte fundamental de lo que estamos hablando. Son los triángulos, ¿sí? Entonces ya hablamos de puntos, que es lo más básico en geometría, una cosita, una ubicación en el espacio. Luego hablamos de líneas, que yo ya la puedo visualizar como la unión de dos puntos. Y ahora hablamos de triángulos, que es unir tres líneas. Si yo uno tres líneas, A, B, B, C, C, A, de manera cerrada, ya estoy formando una figura especial llamada triángulo. Este triángulo es el polígono por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier otro polígono, cualquier otra figura plana puede formarse a partir de triángulos y puede analizarse a partir de triángulos. Entonces yo puedo tener una figurísima, una figura compleja, un dodecaedro, que tal vez el nombre hasta no nos suene, pero yo puedo hallar su área, yo puedo hallar su perímetro, yo puedo interpretarlo analizándolo como una unión de muchos triángulos, de 12 triángulos, ¿sí? Entonces, estudiar los triángulos es fundamental para desarrollar una habilidad geométrica y pues en el caso de lo que estamos hablando, del examen de estado, representa muchas preguntas. La mayoría de problemas que uno puede hablar quizá de dificultad grande están relacionados con triángulos. Entonces, entenderlo muy bien va a ser clave para su correcto desempeño en esta prueba. Bueno, lo básico que hay que saber de triángulos es su clasificación. Dependiendo de eso, uno puede analizar ciertos componentes. Esta clasificación, como ustedes pueden observar en la tabla, discúlpenme ahí un poco la resolución, no encontré una más clara desde lo que quería mostrarles. Esta clasificación puede verse desde dos perspectivas. La primera de ellas es según sus ángulos. Entonces se relaciona con las definiciones de ángulos que les mostré hace un momento. Tenemos así un triángulo llamado acutángulo, ¿sí? Uy, qué palabra tan extraña. Pero básicamente, ¿qué me quiere decir? Que los tres ángulos del triángulo van a ser agudos, es decir, menor que 90. Entonces ustedes mismos pues, lo pueden observar aquí. Si ustedes analizan esta línea de acá abajo y esta línea que va aquí inclinada, por supuesto se observa que el angulito que hay acá vale menos de 90. De la misma manera, este de acá vale menos de 90. Y también, con un poquito más de esfuerzo para visualizarlo mejor, este ángulo de acá arriba también vale menos de 90. Entonces, un triángulo acutángulo, téngalo muy en cuenta, les repito, a veces lo que les va a salir en las preguntas son estas palabras y ustedes deben saber a qué se refieren. Entonces le puede aparecer, un triángulo acutángulo tiene no sé qué cosas. Entonces ustedes ya deben saber que sus tres ángulos valen menos de 90. También en el caso de la caracterización según sus ángulos, tenemos el famosísimo triángulo rectángulo, que ustedes ya lo tienen más que conocido, ya lo tienen claro. Entonces simplemente se va a formar un ángulo de 90. Esto me va a traer otras características. Entonces, un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos.
¿sí? ¿Qué me quiere decir? Los otros dos ángulos no pueden ser mayores de 90. ¿Sí? Por supuesto. ¿Pero por qué? Entonces aquí voy a hacer una especie de paréntesis y decir algo que ustedes ya deben tenerlo clavado en la cabeza. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre debe ser 180 grados, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de unos rectángulos y aquí ya tengo 90, entre los otros dos deben sumar 90, ¿sí? Por eso, estos dos ángulos que hay por acá deben ser agudos, menores que 90. Ok. La otra es el triángulo obtusángulo, que aparece por acá, un nombre también raro, ¿sí? Ojalá que lo aprendan fácilmente. Este ángulo tiene la siguiente característica, un ángulo obtuso, es decir, por eso se llama así, ¿no? Obtusángulo. Entonces, un ángulo obtuso, ¿qué me quiere decir? Que es mayor de 90, pero por supuesto menor a 180. Y ustedes lo pueden observar claramente aquí, ¿sí? Entonces, si lo comparan con el rectángulo de arriba, entonces este angulito va a ser más grande de 90 grados. Por la misma razón que ya vimos, los otros dos ángulos deben ser agudos, deben ser menores de 90. ¿Sí? Ok, esta clasificación es según sus ángulos. ¿Sí? Pero la otra clasificación de los triángulos ya me habla según sus lados, según los segmentos de recta que lo conforman. Igualmente hay tres tipos de triángulos en esta caracterización. Equilátero, que también creo que es muy conocido, sus tres lados son iguales, ¿sí? Tienen la misma medida. Entonces recuerden, ya les había dicho que no son iguales, esa palabra no se aplica en geometría, entonces más bien podríamos decir que tiene tres lados congruentes, ¿sí? Esto también trae una consecuencia. Si estas tres medidas valen lo mismo, sus tres ángulos también deben valer lo mismo. Esa es la característica fundamental de un triángulo equilátero. Y a veces, en algunos problemas que yo, por ejemplo, he observado en las pruebas de estado, la respuesta a la pregunta radica en entender eso, en saber qué es un triángulo equilátero. Entonces, si uno lee el enunciado de la pregunta, se da cuenta que la dificultad radica en entender cuando le dicen triángulo equilátero, saber que los tres lados son iguales o congruentes mejor y los tres ángulos también tienen la misma medida. Entonces ya con esto uno podría, en muchos casos, dar con la respuesta correcta. El otro que tenemos, según los lados del triángulo, es el llamado isósceles, que también es bastante conocido. Este me dice que dos lados son congruentes, ¿sí? Entonces, en este caso, en este ejemplo que nos ponen, podemos ver claramente que son este de aquí y este de acá. Entonces, tienen el mismo valor. Y esto también trae una consecuencia. Si esos dos lados son congruentes, esos dos ángulos también deben ser congruentes. Deben tener la misma medida. ¿Sí? Y por último, el triángulo escaleno, que es completamente desigual. Entonces, los tres lados tienen valores diferentes y por eso mismo los tres ángulos tienen valores diferentes. ¿Sí? Aquí, si se han fijado bien, en estas dos casillas no aparece nada. Me dice que no existe triángulo ahí. ¿Qué me quiere decir esto? Entonces, fijémonos muy bien. Aquí, por esta columna, tenemos los triángulos equiláteros. Y por esta de aquí tenemos los triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que no existe un triángulo que sea equilátero y a su vez sea rectángulo. ¿Por qué? Piensen un momento en ello mientras intento explicárselo. Entonces, ya sabemos que ok, ya sabemos que si los tres lados son iguales, que es la característica del triángulo equilátero, sus tres ángulos también deben serlo. Pero si vamos a suponer que tenemos un triángulo rectángulo, vamos a tener un ángulo igual a 90. Y si llegamos a decir que sí, efectivamente tenemos un triángulo equilátero rectángulo, estamos afirmando que los tres ángulos valen 90.
Y si sumamos los ángulos internos de ese triángulo, me daría 90 más 90, 180, más 90, 270 grados. Pero, ya lo había dicho, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre da 180. Entonces, si se fijaron muy bien, ahí está la razón de por qué no existe un triángulo equilátero que a su vez sea rectángulo. Y esa es la misma razón por la que tampoco existe un triángulo equilátero que a su vez sea obtusángulo, ¿sí? Entonces tengan muy en cuenta esta tablita es importante conocerla, así, esas definiciones, y también entender esta inexistencia de campos en estas casillas para entender los enunciados de varios problemas. Aquí en los triángulos, entonces, ya lo último que hay que tener en cuenta son dos teoremas fundamentales, ¿sí? Que ustedes ya han usado y me arriesgo a decir que han usado uno mucho más que otro. Ese primero, que sí o sí lo han escuchado al menos, es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ustedes ya lo deben saber de memoria. La suma de los cuadrados de los catetos me da el cuadrado de la hipotenusa. Es decir, ya obviamente tenemos claro cuál es la hipotenusa, ¿sí? Entonces siempre la clave para saberla es hallo el ángulo recto que está aquí y el lado que esté al frente, que es el más grande del triángulo, es la hipotenusa. Entonces lo que me dice este teorema es que si yo le saco el cuadrado a un cateto, a eso le sumo el cuadrado del otro cateto, voy a obtener como resultado siempre, ¿sí? Siempre la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Pero aquí hay algo especial. Este teorema solo se cumple para triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, si los triángulos, si no existe un ángulo de 90 grados en el triángulo que estemos analizando, no puedo aplicar ese teorema. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. El otro teorema se llama teorema de Tales, ¿sí? Aquí solo les voy a dar la fórmula, pero ya cuando hagamos un ejercicio al respecto se la explico mejor porque de esta manera tal vez sea un poquito difícil de entender. Pero ¿qué me quiere decir esto? Este teorema de Tales a veces ustedes lo van a escuchar como el teorema de semejanza y proporcionalidad de triángulos. Entonces estas dos palabritas son importantes. Semejanza por un lado, proporcionalidad por el otro. Semejanza me da a entender que sus ángulos son iguales, ¿sí? Ojo, estamos hablando de dos triángulos diferentes. Entonces, ¿qué pasa con un teorema y el otro? Cuando hablamos de teorema de Pitágoras, estoy aplicando un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuando yo aplico el teorema de Tales, estoy hablando de la comparación de dos triángulos. Entonces, si hablo de semejanza de esos dos triángulos, estoy diciendo que los ángulos internos de ambos son iguales en medida, son congruentes, ¿sí? Entonces, esa debe ser una de las características para poder aplicar el teorema. Los ángulos de los dos triángulos deben ser iguales. El de proporcionalidad lo que me está indicando es que yo voy a tener triángulos de diferente tamaño, ¿sí? Va a haber uno pequeño, va a haber el otro grande, pero luego de tener los ángulos internos iguales al mismo valor, a la misma medida, los lados, las distancias de los lados van a ser diferentes, pero en una proporción. Es decir, si yo tengo en un triángulo pequeño un lado que vale 1 centímetro, ese mismo lado del otro triángulo debe valer un múltiplo de 1. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, eso me dice la proporcionalidad. Hacia arriba puede ser, entonces, si ese lado acá, en este triángulo, vale 1, en este otro triángulo me va a valer 2, 3, 4, 5, 6. O puede ser al revés. Si aquí me vale 1, entonces el otro me puede valer un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, ¿sí? Entonces, puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo. Bueno, eso, digámoslo, tal vez entiendo si no logran entender muy bien este teorema, es más fácil de verlo con un ejercicio.
Sin embargo, sí me gustaría que se familiarizaran con la fórmula que les pongo ahí en pantalla del teorema de Tales para que la tengan en cuenta, ¿sí? Ok, ya por ejemplo no tengo voz, siento que he hablado mucho y esa tampoco es la idea de esta clase. Así que vamos a empezar con los ejercicios, ¿sí? Yo obviamente los voy a hacer, pero quiero que ustedes los piensen, quiero que ustedes intenten encontrar toda esta información que les acabo de dar en los ejercicios que vamos a poner de aquí en adelante. Entonces, ¿cuál va a ser la temática? ¿Sí? Voy a dejar de compartir aquí un momento. ¿Cuál va a ser la temática? Voy a dejarles un momento por cada ejercicio, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos por mucho, pero por favor aprovechenlos, revísenlos muy bien. Les repito una vez más, este es el espacio de ustedes. Y ese tiempo que les doy no es porque yo no quiera seguir hablando o por más, sino también para no recargarlos y para que ustedes se esfuercen por intentar entender los ejercicios que vamos a analizar. Entonces vamos a empezar con uno de ellos. Voy a ponerlo acá en pantalla. Voy a quitar la cámara, voy a quitar el micrófono, pero yo voy a estar acá pendiente. Entonces también, si no entendieron algo, si quieren que les resuelva alguna pregunta en ese tiempo que les doy para que lo intenten solucionar, me escriben por el chat y yo estoy ahí pendientes para responderles y ayudarles. ¿Vale? Entonces el primer ejercicio, déjenme lo ubico por acá, sí, aquí está. Analícenlo muy bien. Estos primeros ejercicios considero que son sencillos, pero sí es de mucha atención, de fijarse muy bien en las palabras, en los detalles que les acabé de decir. Listo. Vamos a hacerlo. Tómenle pantallazo, ¿sí? Si desean. Después del tiempo, pues yo lo voy a resolver, pero para que ustedes lo tengan ahí a la mano y luego lo revisen, tómenle un pantallazo para que lo guarden. Este es el ejercicio, ¿sí? Por favor, léanlo muy bien. Son las 3:15. A las 3:20, 3:22, lo resuelvo, ¿sí? Por favor, piénsenlo y cualquier cosa, entonces, me dicen, me envían un mensajito o algo, yo estoy atento.
Hola muchachos, ¿cómo les fue? ¿Sí lo pudieron hacer? ¿Qué les pareció? Bueno, voy a dejar de compartir un momento esta pantalla, entonces si no le han podido tomar pantallazo, háganlo. Voy a cambiar aquí una cosita para poder solucionarlo. ¿Listo? Ok, entonces antes de seguir, pues quisiera escucharlos, quisiera leerlos. ¿Qué les pareció? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí lo alcanzaron a hacer? O sea, yo sí entendí cómo hacerlo, pero no al desarrollarla, no me salió la respuesta. Ok, ok, entonces ya miramos. Gracias, Farid. ¿Alguien más? Yo sí entendí y sí hallé la respuesta. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es? Bueno, mentiras, no la digas. Ya ahorita que lo solucionemos, corroborarás. Creo yo que va a ser la misma que ya tienes. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos de una vez a mirarlo. Yo lo tengo por aquí a la mano. Ahí va. Aquí, perfecto. Ok, entonces aquí está el ejercicio, ¿sí? Voy a leerlo muy detenidamente. Síganme, leámoslo juntos para ir, digámoslo, sacando la información relevante. En todos los ejercicios ustedes deben tener una capacidad fundamental, principalmente en los de geometría, abstracción, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ustedes puedan sacar de esa información, de ese párrafo, en este caso de estos 3 renglones que le dan, qué es lo más importante, ¿sí? Aquí, pues ya les ayudan entregándole el dibujo, pero en otros ustedes, además de sacar qué es lo más importante, tienen que visualizar esa información en sus cabezas e intentar observar los aspectos geométricos relacionados. Eso es la capacidad de abstracción y es la que tenemos que estar siempre trabajando y usando. Vamos a intentar trabajarla precisamente con este ejercicio. Dice así, en la figura, el segmento de recta FB, es decir, vamos desde aquí hasta acá, es perpendicular al segmento de recta BD, desde aquí hasta acá. Es decir, aquí hay un ángulo recto, ¿sí? Si de pronto alguien no alcanza a ver o algo me dice, perdón ahí por la letra, que vale 90 grados. ¿Listo? Continúa. Suponga que el segmento FC, desde aquí hasta acá, es la bisectriz del ángulo BFD, es decir, BFD. Entonces recuerden, el ángulo es la letrica que está en el medio, es decir, BFD, este de acá. Entonces a este me están haciendo referencia ahí. Entonces, vuelvo otra vez, suponga que FC es la bisectriz del ángulo BFD. Quiere decir que este ángulo va a ser la mitad del que acabé de dibujar antes, de este de acá. Y esta otra parte va a ser la otra mitad. ¿Listo? También hay que tener en cuenta que el ángulo BDF, este de aquí, es congruente. Entonces aquí de pronto ya no les había dicho cómo se simbolizaba esa palabra. Entonces suele aparecer como 3 lineecitas así, como las ven ahí. O a veces lo van a encontrar así, como con una olita, un igual con una olita arriba. Eso significa congruente, ¿sí? Entonces el ángulo BDF es congruente. ¿Qué me quiere decir?
que tiene la misma medida que el ángulo BFC. BFC, es decir, este chiquitico de acá, ¿sí? Este y este son iguales. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ahí ya lo que sigue es la pregunta. Entonces, ¿es correcto afirmar que la medida del ángulo FEC, me paro en FEC, este de acá, voy a ponerlo con otro color, FEC es? Entonces, lo que me están preguntando es este angulito de acá. Voy a simbolizarlo como beta, para no poner tantas letras. Entonces voy a simbolizarlo como beta y me están diciendo, pues, cuánto vale ese ángulo. ¿Listo? Bueno. Entonces, voy a nombrar a este alfa. ¿Sí? Entonces, como acabamos de ver acá, este ángulo alfa, que es BDF, es congruente, tiene la misma medida que este de acá, BFC, este chiquitico de acá. Entonces voy a ponerlo alfa, ¿sí? Recuerden que esta línea FC es la bisectriz, es decir, parte este ángulo grande de acá en dos ángulos iguales. Lo llamamos alfa, entonces aquí alfa también está aquí alfa, ¿sí? O sea que este angulito grande de acá, ¿cuánto vale? Según los símbolos que yo estoy poniendo, entonces va a ser igual a 2 veces alfa, ¿sí? Listo. Ahí, digámoslo, ya trasladé lo que estaba en el texto a símbolos que me parecen a mí más sencillos para lo que voy a hacer más adelante, ya lo verán. Entonces ahora yo hablo desde 90 por aquí, alfa y 2 alfa, ¿sí? Bueno, me faltó aquí poner algo que era este de aquí, el segmento FC es perpendicular a CE, ¿sí? Entonces aquí también hay un angulito de 90. Una vez más, les pido disculpas por la letra. Listo. Entonces, ahí es la información que hay. ¿Qué hago? Ya me corresponde a mí tener algo en la cabeza, que fue lo que más o menos les dije varias veces cuando estábamos hablando de la clasificación de triángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre debe ser igual a 180 grados. Esa ecuacióncita es la que me va a darle la solución a esto. Entonces, ¿qué me va a decir? Vamos a analizar el triángulo grande, el triángulo FBD, desde eso que acabé de decirles. ¿Qué me dice? Que 90 más alfa más 2 veces alfa debe ser igual a 180. Como ustedes observan, la única incógnita que tengo es alfa. Así que lo que me queda es despejarla. Vamos a hacerlo pasito a pasito. Entonces de aquí yo voy, dejo el 90 quieto, y yo tengo alfa más 2 alfa, eso me da 3 veces alfa, igual a 180. Perfecto. Necesito dejar solo alfa, este 90 me está haciendo estorbo. ¿Cómo me lo quito de ahí? Si aquí está sumando, lo envío al otro lado a restar. Así que 180 menos este 90 de acá me da 90. Entonces el otro paso me queda 3 veces alfa igual a 180 menos 90, que es igual a 90. Y por último, hacer la división correspondiente. Para poder dejar alfa solo, tengo que 90 dividirlo en este 3 de acá. Está multiplicando al alfa. Al mandarlo al otro lado, se va a ir a hacer lo contrario, o sea, dividir. Entonces, 90 dividido en 3 me da 30. ¿Sí?
Entonces tenemos que alfa es igual a 30. Pero eso no es lo que nos están preguntando, ¿sí? Ese es algo necesario para llegar a la respuesta. Ahora, ¿qué hago? Tengo que repetir la fórmula que usé. La suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180. Pero ahora lo voy a hacer para el otro triángulo, el pequeño. Si ustedes notan, este angulito de acá es alfa, que lo acabé de hallar, ¿sí? Pero vamos a ponerla completa. Entonces, ¿qué tenemos? En ese angulito pequeño, en el triángulo FCE, es ahora el que va a mirar. Este es el triángulo FBD. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí. Ahora vamos a analizar el triángulo FCE. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Que 90 más alfa más beta, que lo llame yo, debe ser igual a 180. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aquí me doy cuenta que este ya lo hallé y me vale 30. Por lo que me quedaría 90 más 30 más beta igual a 180. Entonces vamos a ir simplificándolo. 90 más 30 me da 120. Más alfa, más beta, perdón, igual a 180. Ahora para despejar beta, entonces me quito el estorbo, que es el 120. ¿Y cómo lo hago? Si acá está sumando, lo tengo que mandar al otro lado a restar. Por esto, la respuesta es beta igual a 180 menos 120, que son 60. ¿Sí? Esta de aquí es la respuesta. Por eso, según esto, la respuesta correcta es la A. Ok, muchachos, ya con esto terminamos el ejercicio. ¿Cómo lo vieron? ¿Sí me entendieron o alguien tiene alguna duda o pregunta? Sí, sí señor, sí entendí. Ok, perfecto. Sí, señor. Vale, muy bien. ¿Todos bien o alguien quedó inconforme? ¿Todos bien? Listo. Ok, ese era el ejercicio, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, los que no lo alcanzaron a terminar o tal vez no entendieron antes de solucionarlo, era un ejercicio básico, un ejercicio de conceptos preliminares, de lo que yo les acabé de decir al principio, ¿sí? Saber la simbología, que esto es perpendicular, que este simbolito, bueno, no se lo había dicho, significa congruente, qué quiere decir bisectriz. Entonces, si ustedes se fijan bien, si ustedes no sabían qué era bisectriz, no podían sacar esta conclusión de que aquí es alfa y aquí es alfa. O bueno, como lo hayan llamado. En fin, que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Si ustedes no entendían esa palabra, no podían hacer nada. Entonces era un ejercicio de conceptos, de conocer palabritas, de conocer símbolos. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer otro. Con la misma, ¿qué? Metodología. Entonces, se los dejo 5 minuticos, 6 minuticos, y luego lo resolvemos. ¿Sí? Entonces, déjenme, lo busco por acá. Listo, muchachos. Entonces, igual, voy a apagar la cámara, silenciar el micrófono, pero voy a estar ahí pendiente. ¿Listo? Si no llegan a ver mi pantalla o algo, me avisan. Ese es el ejercicio, ¿sí? Entonces son
las 3:37, a las 4:43, 4:44, vuelvo otra vez y lo revisamos, ¿vale?
Listo, muchachos. ¿Cómo les fue? Entonces, lo mismo, antes de continuar, los que no le han podido tomar pantallazo, háganlo para que lo tengan ahí en mente. Y luego empezamos entonces a solucionar. Listo. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo les fue con este? Ese fue fácil. Ok, listo. Más sencillo que el otro. Bien. Ujú. Vale, entonces la mayoría creo que llegó a la respuesta, ¿sí? Sí, señor. Ok, listo. Vamos a hacerlo entonces, es un poquito más rápido que el anterior, para corroborar si a la que llegaron era la correcta. No. Por aquí. Listo. Bueno, ahí está el texto, entonces vamos a revisar. Un triángulo ABC es rectángulo y uno de sus ángulos mide 30. Empecemos a dibujar. Entonces, aquí tenemos el triángulo A, B, C, que es rectángulo, 90 grados, y uno de sus ángulos mide 30. Entonces yo le voy a poner este de acá. Mide 30. Listo. El triángulo DEF es rectángulo y uno de sus ángulos agudos mide 60. Pues, dibujemos ese otro. Listo. DEF. Ok. El otro triángulo DEF también es rectángulo y uno de sus ángulos agudos mide 60. Entonces, ahora sí la pregunta. De las siguientes afirmaciones relacionadas con estos triángulos, primero, deben ser congruentes. Segundo, sus lados son respectivamente proporcionales. Tercero, deben tener sus hipotenusas congruentes. Cuarto, tienen dos ángulos congruentes. Entonces vamos a revisarlo. Bien, solo con revisar estos dos, ¿sí? Un vistazo rápido, ustedes se pueden dar cuenta de que el ángulo que falta acá es igual a 60, ¿sí? Porque si la suma de los ángulos internos es 180, ya tenemos en este 90 más 30, 120, y para llegar a 180 solo necesito 60, ¿sí? Y si lo observan, son exactamente, digámoslo, las mismas medidas del ángulo. Así que por aquí, por este otro triángulo, tenemos 90 más 60, 150, y confirmamos que el de aquí debe ser 30, y por eso mismo los ángulos internos de los dos triángulos son iguales, en medida, por supuesto. ¿Qué me quiere decir esto? Que esos dos triángulos son semejantes, como ya les dije hace un rato, es decir, sus ángulos son congruentes, ¿sí? La primera afirmación me dice, deben ser congruentes. Entonces, efectivamente, es cierta. ¿Sí?
Lo podemos corroborar con los ángulos. Vamos a confirmar ahorita cuando miremos todas las afirmaciones a ver si es así. Segundo, sus lados son respectivamente proporcionales. También más o menos le expliqué la cuestión de proporcionalidad y quise hacer estos dibujos de esa manera para que viéramos eso mejor. Entonces, si observan bien, este triángulo ABC es más pequeño que este triángulo DEF, ¿sí? Si ustedes en sus cabezas intentaran ponerlos juntos, vamos a hacer aquí el ejercicio. Si intentaran ponerlos aquí juntos, es como si aquí el B, aquí estuviese más o menos el A, vamos a suponer. Entonces, hasta aquí estaría el punto A del otro triángulo. Y si miramos, aquí estaría más o menos el punto C. Entonces, si yo los ubicara, el triángulo ABC, al ladito del DEF, vería más o menos esto. Lo quise poner así separado para que pues, pudiéramos observar que son los dos triángulos ahí juntos. Si ustedes ven bien eso, el DEF es más grande, ¿sí? Pero al tener los ángulos iguales, 60, 60, 30, 30 y por supuesto el ángulo de 90, esas distancias de diferencia va a ser un número en especial. Es una proporcionalidad. Si usted, esto lo podemos corroborar también ya al verlo así juntos, en que estas distancias siempre son las mismas. Siempre si yo mido esa distancia en todos estos puntos que yo estoy poniendo, voy a obtener la misma medida. Eso me quiere decir proporcionalidad, ¿sí? Por tanto, solo con mirar esto, podemos decir que esta de acá también es verdadera. Y así, la respuesta correcta debería ser la A. Las afirmaciones verdaderas son la 1 y la 2, ¿sí? Miremos las otras para terminar de confirmar esto. La tercera nos dice, deben tener sus hipotenusas congruentes, es decir, deben medir lo mismo. ¿Aquí ocurre eso? No, nos damos cuenta que no. Esta hipotenusa del triángulo DEF es mucho más grande que la hipotenusa del triángulo ABC. Entonces, esta no es cierta. Y la cuarta dice, tienen dos ángulos congruentes. Efectivamente, si yo puedo decir eso, ambos aquí tienen 90 y ambos aquí tienen 30. Pero afirmar eso es algo cojo, no es del todo cierto. Porque yo puedo decir, tiene tres ángulos congruentes y asimismo estoy diciendo que si tiene tres ángulos congruentes, también tiene dos ángulos congruentes. Pero yo no puedo decir lo contrario. Yo no puedo decir, tiene dos ángulos congruentes, entonces también tiene tres ángulos congruentes. Eso sería falso. Si entonces yo digo, la afirmación cuarta es cierta, tiene dos ángulos congruentes, ¿sí? De una vez con mirar este 60 y ver que están iguales, ya se cae la afirmación por su propio peso. Por esto, esta no tiene sentido, tampoco es cierta. Confirmamos la respuesta. La respuesta correcta es la A, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿O todos quedaron excelentes? No, yo sí entendí. Está Ok, bien. listo, gracias. ¿Todos opinan igual? ¿Sí lo entendieron? ¿Está todo claro? Bueno, antes de continuar, como yo les dije que el teorema de Tales quizá en la manera en que se los expliqué no hubiese quedado tan claro, voy a aprovechar este ejercicio, voy a aprovechar estos dibujos para explicarles mejor el teorema de Tales, ¿sí? Tengamos en cuenta que aquí tenemos los dos triángulos uno sobre el otro, ¿sí? A, B, C, D, E, F. Vamos a usar aquí otro color. Voy a ponerle a esta medida AB la letrica A minúscula.
Y voy a ponerle a esta medida ED, la letrica A minúscula, pero con una comita acá arriba, ¿sí? ¿Qué me quiere decir? La distancia que hay, la medida que hay de A hasta B, vale A. La medida que hay de de D hasta E, vale A', ¿sí? Algo parecido voy a hacer con los otros lados. Entonces, de B a C, voy a decir que la medida, el numerito S lo voy a representar como B, y de E hasta F lo voy a representar como B'. Lo mismo hago para la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa AC, voy a decir que va a adquirir un valor que lo represento como la letra C. Y la hipotenusa DF la voy a representar con la letrica C'. ¿Sí? Listo. ¿Qué me dice el teorema de Tales? Entonces me dice que A es A', así se lee A sobre A'. A es A', como B es AB', como C es AC'. Este me quedó claro. Listo. ¿Qué me representa esto? Si yo divido estas distancias A sobre AC, voy a obtener un número, ¿sí? Supongamos que esta división me da 2. Este teorema me dice que si yo hiciera lo mismo con los otros lados, si yo cogiera la distancia B y la dividiera en la distancia B', también voy a obtener como resultado en esa operación un 2. Y esto va a pasar lo mismo para el otro lado. Lo mismo puedo afirmar si yo digo que voy a dividir la distancia C entre la distancia C'. Esa operación también me va a dar 2. Por eso aquí aparece un signo de igual. Lógicamente, 2 es igual a 2 es igual a 2. ¿Sí? Eso es una ley, un teorema, algo que siempre se cumple para cualquier triángulo. No necesariamente rectángulo, en este caso es rectángulo, pero se cumple para cualquier triángulo. Siempre y cuando ocurra como lo que ocurrió en este triángulo. O sea, sus ángulos internos deben ser iguales. ¿Sí? Aquí ambos triángulos tienen, aquí arriba 60, este también 60, aquí tienen 90, el del fondo también 90, y aquí este tiene 30 y este también tiene 30. Si eso se cumple, se puede aplicar el teorema de Tales, que es muy útil, porque en algunos ejercicios, ya lo miraremos luego, me piden la distancia, ejemplo, me piden la distancia de D a F, pero me están dando información de otro triángulo, ¿sí? De un triángulo más pequeño como este. Entonces, yo usando este teorema, puedo aprovecharme de la información del otro triángulo para hallar el dato de este triángulo que me están pidiendo. Entonces, es bastante importante tener en cuenta este teorema. ¿Sí quedó claro o los confundí? Ah, ya entendí. Sí. Ok, listo. Si de pronto tal vez alguno quedó con dudas o algo, cuando lleguemos a un ejercicio de este tipo, a medida que lo vayamos resolviendo, se podrán ir solucionando esas preguntas. ¿Listo? Bueno, continuemos. Vamos a seguir con la metodología. Voy a ponerles otro ejercicio. Y
les doy el tiempo correspondiente para que lo revisen. Bueno, este ejercicio lo pueden encontrar en el libro de ejercicios que ustedes tienen del PREICFES en la parte de matemáticas. Es el número 42, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes mismos tienen su propio documento ahí a la mano, lo pueden revisar. De todas formas, yo lo voy a compartir aquí en pantalla para los que no puedan hacerlo. Ya, regálenme un momento y ya lo comparto. Listo. Ok. Vale, entonces igual me desconecto, estoy ahí pendiente y a las 4 y 5 minutos o 4 y 6 minutos vuelvo para solucionar. ¿Listo? Listo, muchachos. Este es el ejercicio que van a realizar. Revísenlo muy bien. Ustedes se darán cuenta de que no es muy complicado, ¿sí? Entonces ya ahorita vuelvo y entre todos lo solucionamos.
Listo, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Qué tal estuvo este? Este está un poquito más complicado. Ok, entonces ya regálenme un momentico, lo revisamos todos y lo vamos solucionando. ¿Dónde está la dificultad? ¿En la geometría como tal o quizá hay otra cosita que lo hace complicado? Listo, muchachos. Entonces vamos a revisar. Listo. Empecemos mirándolo muy bien. En la ilustración aparece el pentágono MPSTV dividido en dos regiones. El rectángulo MPTV y el triángulo PST. Alfa, beta y delta son los ángulos interiores del triángulo. Listo, hasta ahí es información general, información que yo puedo observar claramente en la imagen que acompaña el problema. Entonces, la dificultad está precisamente en la pregunta como tal. Se equivocaron. ¿Cuánto mide el ángulo MPS? Es decir, ¿cuál? Entonces ya sabemos, ubiquémonos primero que todo, que cuando me hablan de ángulo, el vértice que yo voy a analizar es la letra del centro, ¿sí? Entonces me están pidiendo este ángulo de acá, el ángulo MPS. ¿Cuánto vale? ¿Sí? Si no me escuchan o algo, aquí me sale que el internet está un poco inestable, me dicen, me escriben, ¿sí? Para estar entonces pendiente. Bueno, voy a llamarlo con una letra más sencilla. Voy a ponerle aquí teta para no poner todas esas tres letras. Entonces me están preguntando por ese. ¿Cuánto vale teta? ¿Sí? Si tampoco, si de pronto no ven o algo, me avisan. ¿Cuánto vale eso bajo unas condiciones? ¿Cuáles condiciones? Primero, si la medida del ángulo alfa, este que tengo por acá, es la mitad de la medida del ángulo beta, este pequeñito que tengo por acá en el triángulo. Entonces vamos a ir anotando eso. Entonces me dicen la primera condición, si alfa es la mitad de beta. Entonces traduje lo que está en palabras en una ecuación matemática. Alfa igual a beta dividido en 2. ¿Sí? Primera condición. Segunda condición. Y la medida del ángulo delta es el doble de la del ángulo alfa. Entonces igual vamos a hacer la traducción. Entonces delta es igual al doble, es decir, a 2 veces alfa. ¿Sí? Con esa información que tengo ahí, debo ser capaz de decir cuánto mide el ángulo que yo acabo de llamar teta. Y ahí están las opciones de respuesta. ¿Sí? Entonces, si observamos muy bien,
y lo relacionamos con los ejercicios que ya hemos hecho, me están mostrando los 3 ángulos del triángulo, ¿sí? Entonces ya eso me puede hacer pensar un poco. ¿Qué ecuación puedo usar o en qué me puedo agarrar para poder llegar a la respuesta? Si estoy hablando de un triángulo, si estoy hablando de ángulos que los une, la ecuación de que la suma de los ángulos internos del triángulo debe ser 180. Entonces vamos a ponerlo. Eso, digámoslo, es como otra especie de condición que no está ahí explícita, pero que yo por mis conocimientos sobre triángulos ya debo saber. Entonces digo, en este caso, que beta más alfa más delta debe ser igual a 180 grados, ¿sí? Y entonces, notemos, lo que me están pidiendo es el ángulo teta. Y si yo observo muy bien la figura, vamos a ponerle aquí un poquito de zoom. Si yo observo muy bien la figura, el ángulo que me piden, que es MPS, o sea, este de acá, que yo llamé teta, lo puedo poner como la suma de 2 ángulos. Este de acá, que vale 90, un ángulo recto, y este de acá, que es beta. Vamos a ir escribiendo eso para que no se nos vayan las ideas. Entonces, lo otro que yo puedo decir es que teta, que decidí llamarlo así, es igual a 90 más el ángulo beta. ¿Sí? Entonces, si observamos bien, para poder llegar a la respuesta, lo que necesito saber es este ángulo de acá. ¿Cuánto vale beta? ¿De dónde lo voy a obtener? De la ecuacioncita que puse arriba, aquí en azul. De esta de acá. ¿Sí? ¿Cómo? Esas 3 variables que yo tengo ahí, unirlas, o mejor, hallar un camino para que todo quede en términos de beta, que es mi incógnita a hallar, ¿sí? ¿Cómo? Usando las condiciones que me acaban de dar. Si ustedes observan muy bien, estas condiciones están en función de beta, perdón. Alfa es igual a beta dividido en 2 y delta es igual a 2 veces alfa. Pero vengo aquí y en la segunda uso la primera, ¿sí? Delta es igual a 2 veces alfa, pero alfa, ¿a qué es igual? Entonces yo podría decir, voy a ponerlo aquí un poquito inclinado. Delta es igual a 2 veces, ¿y alfa cuánto vale? Alfa vale beta dividido en 2. Es decir, entonces este 2 se cancela con este 2 de acá. Por tanto, delta es igual a beta. Delta es igual a beta. ¿Sí? Ahora notemos bien, alfa está en términos de beta y delta también está en términos de beta. Entonces, ¿qué es lo único que me falta por hacer en esta ecuacioncita? Reemplazar alfa, que ya lo tengo, y reemplazar delta, que ya lo tengo. ¿Sí? Si lo hago, obtengo lo siguiente. Tengo beta, que es obviamente lo que necesito hallar, más alfa, pero alfa ¿cuánto vale? Beta dividido en 2. Entonces, más beta dividido en 2, más delta. Pero delta ¿cuánto vale? Pues acá lo tenemos. Delta es igual a beta. Y eso es igual a 180 grados. ¿Sí? Listo, entonces aquí ya solo me queda sumar esto. Beta más beta es igual a 2 beta. Vamos a ponerlo aquí. 2 beta. Vamos a hacerlo pasito, pasito para no cometer ningún error. Yo creo que
Aunque uno quizás se demore más, lo mejor es hacer todo paso a paso, aunque hayan pasos muy obvios, porque en el afán uno puede llegar a cometer errores, ¿sí? Entonces aquí yo podría de una vez decir cuánto vale sumar estas 3 betas, pero como para evitar cometer esos errores, lo hago paso a paso. Aunque parezcan pasos muy, muy bobos o muy sencillos, va uno mejor a la fila, ¿sí? Entonces, ¿de ahí qué obtengo? Pues, ¿cómo sumo esto? Pues, una suma de fraccionarios, 2 por 2, 4, más 1, 5, dividido en 2, entonces esto es... Entonces, eso me queda 5 beta medios, ¿sí? Igual a 180. Vayan revisándolo y pues de todas maneras, si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿sí? 2 por 2, 4, más 1 de aquí, 5, porque la suma de fraccionarios se hace en cruz, ustedes ya lo saben, se multiplica en cruz. 5 medios, ok. ¿Y de aquí qué tengo que hacer? Este 2 que está acá multiplicando, lo paso perdón, que está dividiendo, lo paso a multiplicar, pasito a pasito, sin afán, entonces esto da 360. Entonces, de 5 beta medios igual a 180, este 2 que está aquí dividiendo, lo mando al otro lado a multiplicar, es decir, hacer la operación contraria. Me queda así, 5 beta igual a 180 por 2, que es 360, ¿sí? Y ya de aquí lo que me queda hacer es quitar el estorbo que tengo, que es el 5, mandándolo al otro lado a dividir. Así que me quedaría beta igual a 360 dividido en 5, ¿sí? ¿Cuánto es 360 dividido en 5? Son 10, 20 por 3, 60, tan, 10, oh, perfecto, 72. Listo. Beta es igual a 72 grados, ¿sí? ¿Ya hallé la respuesta? Aún no, me falta un pequeño pasito más, porque lo que hallé fue beta. Y según los símbolos que yo estoy manejando, lo que necesito hallar es teta, ¿sí? Entonces lo único que me queda es terminar de reemplazar en esa otra formulita que saqué por ahí, que digo que teta es igual a 90 más beta, pero acabo de hallar beta, y me dio un valor de 72. Por tanto, teta es igual a 162. Así que la respuesta es la D. Bueno, ¿cómo me les fue? ¿Sí lo pudimos entender? ¿O alguien quedó perdido? ¿Qué dicen, jóvenes? Listo, Carlos, gracias. Entonces, Carlos ya lo entendió. ¿Todos también lo entendieron o de pronto hay alguien que se le haya dificultado? Ok, entonces parece ser que ha quedado claro el ejercicio. Una vez más, vuelvo a decirlo, hay que conocer cositas, ¿sí? Pero este no era tanto de conceptos y todo eso, sino de observar muy bien, aquí darse cuenta pues que ese ángulo era 90 más beta, y leer muy bien esas indicaciones que me daban. Entonces, al leerlo así, quizá uno se pueda confundir, pero uno lo va llevando de a poco a una ecuación, a matemáticas como tal, y se puede dar cuenta que luego de intentar entender eso que están palabras, pasándolo a números, pasándolos a letras, se hace un poco más sencillo de ver qué es lo que me están pidiendo, ¿sí? La dificultad radicaba en toda esta frase de acá, era donde estaba el problema, ¿sí?
lógicamente suponiendo que ya entendiéramos esta idea que deben conocer. La suma interna de los ángulos de un triángulo debe ser 180. ¿Sí? Ok, con eso terminamos este problema. No sé si alcancemos a ver otro. Yo creo que dejemos ahí, ¿sí? Sin embargo, sí voy a pedirles un favor. De compartir por acá. No sé si alguien le quiera tomar un pantallazo como para que tenga la solución ahí a la mano. Este ejercicio, se lo repito, está en el libro que ustedes tienen de ejercicios del PREDICFEST. Entonces, para que lo revisen, si desean afirmar mejor el conocimiento de este problema. Voy a dejar entonces de compartir para comentarles ya algunos aspectos finales de la clase. Bien. Según más o menos lo que conozco del PREDICFEST, las clases contando esta, que nos faltarían, serían 5, ¿sí? Quedarían apenas con las sesiones correspondientes a las temáticas que el ICFES les evalúa, que les dije al principio, álgebra, cálculo, estadística, probabilidad y geometría, que era la que estábamos hoy analizando. El tema de geometría, que es el que he mirado más a fondo para esta clase, por supuesto, es muy amplio. Esto que les dije es como la tercera parte de la temática sobre geometría. Con el otro grupo, el grupo del lunes, no avancé, me faltó, no alcancé a hacer el último problema que revisamos ahorita. Y pues entonces, al igual que les dije a ellos, les quiero proponer algo. O sea, por obligación, digámoslo, por cuestión de lógica, digámoslo así, yo estas 2 horas son las correspondientes a la clase con ustedes, ¿sí? No debo hacer más tiempo. Pero siento que con esto que les dije hoy no es suficiente. Yo estaría dispuesto a ofrecerles como otra especie de reunión fuera de los horarios de pre-ICFES de los lunes y los jueves. No he revisado cuándo nos volveríamos a encontrar con ustedes, pero fuera de estos horarios yo les ofrecería otra reunión para abordar estos aspectos, ¿sí? Porque lo más probable es que la próxima vez que nos veamos ya no vaya a hablar de geometría, sino de otro tema. Y pues lo que no les alcance a decir quedaría ahí en el limbo. No quiero que eso les pase, considero que la información que aún me queda por decirles de este tema es importante para ustedes, los ejercicios que quiero que ustedes revisen. Entonces, pues no sé qué digan, ¿sí? Yo estoy dispuesto a hacer otra reunión, no sé si mañana, no sé si de pronto la otra semana, un martes, un ratico, no así de extensa como la de hoy fueron 2 horas, ya vamos para 2 horas, sino un ratico de 40 minutos, 50 minutos, sin tanta cháchara mía, sino más bien ejercicios, y pues así ayudarlos a ustedes. ¿Qué les parece? Creo que a mí me parece que sí, que Quizás. sería chévere. Ok. Perfecto. Entonces yo voy a ir revisando, ¿sí? Dependiendo de los demás temas que vaya a analizar, cómo los arme, cómo los cuadre de tiempo. Y les estaría comentando con unos días de antelación, pues más o menos cuándo me parecería lo mejor para hacer la reunión, ¿sí? La idea, obviamente, es una reunión extra, pues si alguien no quiere ir, pues bien, pero me parece muy importante que asistieran todos, ¿sí? Entre más hayan personas en esa reunión, pues para mí la verdad es mucho mejor. Consideraría que el tiempo que estamos todos invirtiendo ahí sería muy provechoso. Así que pues sí les pediría que entonces en esa vez, pues ojalá todos los que estuvieron hoy y tal vez, ¿por qué no?, los que no alcanzaron a estar estén presentes, ¿sí? Entonces, por favor, estén muy pendientes del chat. Yo por ahí, por el grupo que creó la profe Alba, les estaré comentando, igualmente enviándoles el link de acceso a esa reunión extra y estaríamos hablando, ¿vale? Por hoy ya terminamos, no quiero cansarlos más, pero sí, para finalizar les diría que les voy a dejar unos ejercicios por WhatsApp. No les voy a dejar muchos,
A mí me parece que hacer así muchos ejercicios de un momento a otro no es tan útil, es mejor ver de a poquitos. Entonces yo creo que les pondría por ahí unos 4 ejercicios, por mucho 5, para que ustedes vayan revisando y se vayan adelantando. Es más fácil que en esa próxima reunión empecemos desde las preguntas que ustedes tengan, desde las dudas, para así evitar tanta parlotería de mi parte, ¿sí? Listo, muchachos, no siendo más, voy a terminar ya mirando quiénes asistieron para ver en el término de la lista las inasistencias, ¿sí? Bueno, ya eché un ojito a eso. Muchas gracias por estar acá, por aprovechar este tiempo y les deseo éxitos en lo que sigue, ¿sí? Entonces, hasta luego, muchachos, que estén muy bien.